Y bueno, buenas tardes. Seguimos con los pendientes que me quedaron del fin de semana. Contarles entonces ahora cuáles son los criterios de retorno al juego en la lesión muscular disquiosubral. Como nosotros mostrábamos, las evaluaciones de proceso claramente se pueden realizar en diferentes momentos de la readaptación, no necesariamente al final. Lo que, teniendo en cuenta los tiempos reales que lleva la readaptación de una lesión muscular disquiosubral, que va en torno a las 3 a 6 semanas, la verdad que el objetivo de un protocolo de evaluación de retorno al juego tiene más que ver con elementos que se puedan monitorear durante la rehabilitación y algunos test muy sencillos que permitan obtener buena información y brindarnos algo de seguridad en cuanto a la toma de decisión de retorno al juego. En ese sentido, hay un consenso de Van der Horst del 2017, este consenso definió que el modelo de retorno el de la toma de decisión de retorno al juego debe ser multidisciplinario. La verdad que la palabra multidisciplinario a mí mucho no me cierra, en todo caso debería ser interdisciplinario, de manera que realmente haya un intercambio de información concreta entre todos los actores del grupo de trabajo cuando lo hay. En el fútbol y en equipos la decisión final sí la tiene el médico y la tiene dentro de lo que sería el equipo médico. La verdad que en el ámbito recreacional y en el ámbito de la fisioterapia o la kinesiología de esta gran población de futbolistas que tenemos nosotros en nuestro medio amateur, recreacionales de fin de semana, los Weekend Warriors, claramente la decisión de retorno al juego queda en manos nuestras de los kinesiólogos. Entonces, la verdad que deberíamos considerar algunos criterios importantes para, aparte de lo cualitativo del proceso de readaptación, a esto me refiero a las actividades que nosotros fuimos incorporando con buenos niveles de respuesta por parte de nuestros jugadores y las percepciones y sensaciones de aprehensión disminuidas que va teniendo nuestro futbolista, nuestro jugador, nuestro deportista en este proceso de rehabilitación, algunos elementos a considerar importantes por parte de la evidencia. Punto número 1, educar al paciente y empezar a considerar que el estudio por diagnóstico por imagen, sea la ecografía o sea la resonancia, realmente no aporta demasiado en cuanto a la toma de decisión de retorno al juego y el pronóstico posterior, ya que la resolución en imagen de la lesión muscular es incluso mucho más demorada. En mi experiencia incorpora mucho más confusiones a la hora de la toma de decisión que la real evaluación que nosotros podemos hacer. Si bien es cierto que muchos pacientes lo piden porque es cultural, porque tiene que ver con la expectativa y demás, y en ese caso tenemos dos opciones: o educar al paciente y decirle que tratar de mostrarle que el estudio diagnóstico por imagen no es un elemento determinante, y por otro lado, y contarle esto de que seguramente se va a ver el ir a buscar una imagen para confirmar que está bien termina siendo en muchos casos contraproducente, porque se encuentra con que la imagen no es del todo segura, no es del todo clara, y le termina generando más dudas que certeza, y por ende muchas veces esto no debería ser tenido en cuenta, o en el peor de los casos es un elemento más a considerar y no el definitorio.
Lo que sí se ha encontrado, según este consenso de expertos, varias cuestiones cualitativas y de proceso, como es la ausencia de dolor a la palpación, ausencia de dolor que podría ser en el Acklin test y en el test de flexibilidad, ausencia de dolor en las actividades funcionales. Por eso es importante esta progresión de control a caos y ir incorporando progresivamente actividades cada vez más funcionales y en lo posible cercanas al sprint y gestos similares a la acción de sprint con pelota, sin pelota, de manera que podamos percibir las sensaciones de nuestros deportistas en esas actividades funcionales. Obviamente que la ausencia de dolor en test funcionales, que ahí vamos a mostrar, y rangos de flexibilidad similares, el Active Leg Raise, que es que también se puede utilizar como test de Acklin. Preferentemente, según una última revisión creo que de Nicola Van Dijk, si no es de Nicola Van Dijk es de Christian Torborg, muestra que el test de extensión activa de rodilla con máxima flexión de cadera, el MHE, el Maximum Hip Flexion Knee Extension Test, es más sensible para determinar pronóstico y evolución que la extensión de pierna recta o la extensión de rodilla con flexión de 90 grados de cadera, ya que el paciente rápidamente resuelve ese test de manera eficiente. Cuando aumentamos la flexión de cadera, puede que aparezca algún déficit todavía. Por ende, en este momento debemos tener este MHFKE test con una diferencia menor al 10%, prácticamente sin diferencia, un Anklis test, en este caso sin aprehensión, 0, ¿sí? Y la palpación sin aprehensión o sin dolor en comparación con lo obtenido en los valores anteriores de algún criterio que podamos ir haciendo de manera rápida en los procesos de rehabilitación, ya que estos test no nos llevan demasiado tiempo. En cuanto a los test de fuerza, tenemos 3 posibilidades. La fuerza isométrica en 90 y en 30 grados. Esto se puede usar incluso con un tensiómetro, un esfinomanómetro, porque tiene validez este test con esfinomanómetro, con tensiómetro, para ver la máxima fuerza isométrica en ángulos de 90 y de 30 grados, o el Walling test, tratando de que el pico de torque en estos test sea menor al 10% o entre el 15 y el 10%. A mí me gusta ajustar siempre a valores 0. Un 10% porque estamos dentro del mínimo cambio detectable y el error estándar de la medida, por lo que sería interesante ya tener valores de fuerza isométrica de 90 y 30 grados en ángulos abiertos, similares entre una pierna y la otra. Si tuviésemos también aunque se puede hacer con el tensiómetro, pero no está validado, el excéntrico Milroy Strain Test de Nicola Van Dijk, si lo escriben así y lo ponen como está en YouTube, van a encontrar un videito de cómo se realiza con celda de carga o carga manual, y también las diferencias ya deberían ser cercanas a menos del 10%. Y el famoso test de resistencia a una pierna, a ver si lo tengo por acá. No. El test de resistencia a una pierna, que yo me parece que lo había puesto, y bueno, claramente no lo puse. Que se utiliza un cajón o un step de 60 centímetros. El sujeto se coloca la pierna encima de ese step, realiza un puente a una pierna, ahí lo voy a buscar, como si fuese este de acá, que estoy mostrando ahora con el cursor, pero con un step de 60 centímetros, con esta rodilla flexionada y el pie relajado cerca del glúteo, ¿sí? Y debo tocar
cada vez que pueda la mano de mi evaluador, que va a estar colocada para que con esa rodilla de la pierna que trabaja toque ese test. Ese test es el test propuesto por Freckleton en el 2013 y también otros autores como Hallett en el 2013 también. Estos autores dicen que es el single leg bridge o el puente a una pierna debería ser superior a las 22 repeticiones. Entonces, este es un test de resistencia y que muestra la capacidad o la tolerancia a la fatiga localizada de los isquiosurales, y es un lindo test simple, sencillo para obtener información más de la función de la cadena posterior. También acá podemos encontrar que el paciente nos refiere que se le fatiga el isquio y no tanto el glúteo, o que no se le fatiga el isquio, se le fatiga el glúteo. Entonces podemos obtener información del siguiente punto, que es el orden de reclutamiento, tratando de recordar siempre que en ese ejercicio el orden de reclutamiento es el cuadrado lumbar contralateral, o el extensor lumbar contralateral, el glúteo máximo del mismo lado y el isquio finalmente, en el orden de timing de reclutamiento. Y si, según este consenso, muestra la incorporación de carreras de sprint al 100% de la máxima velocidad posible de este deportista en varias alternativas o en diferentes variantes, como puede ser la carrera lineal, la partida detenida, la partida lanzada y aceleración de más de 10 a 20 metros, por lo que explicábamos el sábado, que tiene que ver con la necesidad de incorporar una inercia de movimiento en la tibia y una aceleración inercial en la tibia que ponga al isquio tibial y lo demande, sprint curvilíneos, cambios de dirección, pero en especial carreras curvas, carreras lineales y carreras revertidas, es decir, que tengan una fase hacia atrás y una fase hacia adelante. En todos los casos no hay valores objetivos de la cuantificación, sí la exploración y la colocación del sujeto en la situación del mecanismo lesional sin aprehensión y con total seguridad en la pierna. Dentro de eso tenemos la posibilidad de que deberíamos realizar acciones con resistencia. Este trabajo de Lord del 2018 en un treadmill no motorizado, esas famosas cintas curvas que no tienen motorizado, el jugador empuja cada vez que apoya el pie sobre la cinta curva, son más reproducibles a la acción de carrera, dividieron en dos grupos de intervención, 40 futbolistas, 20 con antecedente de lesión y 20 controles sanos, y realizaron 10 sprints máximos de 6 segundos en esta cinta, con 25 segundos de recuperación caminando entre test. Y encontraron que los jugadores con antecedentes de lesión muscular isquiotibiales, la fuerza horizontal empieza a disminuir, empieza a caer significativamente. Esto tiene que ver con lo que veíamos de los factores de riesgo y la importancia de trabajar la capacidad de producir fuerza horizontal por parte del glúteo mayor y el descomprimir al isquiotibial que implica esta acción de fuerza horizontal. Y esta diferencia es del 13% con la aparición de la fatiga. Es decir que al principio, en el primer sprint, la capacidad de producir fuerza horizontal de la cadena extensora del miembro inferior es normalizada entre sano y con antecedente de lesión muscular, y a medida que pasan los sprints y aparece la fatiga, esta capacidad disminuye. Por lo que podríamos evaluar la capacidad de repetir sprint, eso significa RCA. Repetitive Sprint Ability cuando se habla de test, Assessment cuando se habla de test, y Repetitive Sprint Ability cuando se lo entrega. ¿Qué es? El test de Banksbo,
básicamente que consiste en realizar durante 6 veces este test, y lo que se mide es la pérdida de velocidad en tiempo, cuánto va demorando a medida que pasan los test. La vuelta se hace trotecito suave, y la pausa es de 20 segundos, similar a este protocolo. Después tenemos el L-test, que es un test en L de 15 metros, 5, 5, 5, 5, perdón, 20 metros, también en forma repetida, con pausa activa y 6 repeticiones, o el 20 más 20, que consiste en realizar 6 sprints de 40 metros, 20 más 20, con una recuperación siempre entre el 20 y 30 segundos en todos los tests. Y lo que se mide en la forma que, en la posibilidad que nosotros tuviésemos, por ejemplo, gait o fotocélula, es la pérdida de la velocidad. Lo bueno de este test es que incorpora un cambio de dirección para ese lado, lo que podría generar algún tipo de evaluación analítica del lado involucrado. De todas maneras, lo importante en realidad no sé si es tanto evaluar la capacidad de sprint repetido, sino introducirlo dentro del proceso de readaptación de la lesión muscular discotibiales. Un elemento que nosotros incorporamos a los isométricos es el RFD. Si bien yo les sugiero que por lo menos empiecen a evaluar en 90 y en 30 grados con el esfinomanógrafo o el tensiómetro, si quieren después lo hablamos, eso no hay problema, y vamos a obtener pico de fuerza, y es un valor muy útil. Si en la posibilidad de que nosotros tengamos celda de carga, vamos a poder obtener el RFD, que es la tasa de desarrollo de la fuerza del isquiotibial, y la posibilidad de establecer si todavía queda algún resabio de la inhibición neuromuscular propuesta como uno de los factores de riesgo involucrados en la recurrencia de la lesión muscular, que obviamente los ejercicios activadores que nosotros mostramos en la jornada del sábado pueden ser de utilidad para remover esa fatiga recurrente. Y simplemente mostrar cómo nosotros utilizamos el monitoreo de carga externa con GPS. Esto claramente es un tema que a medida que vayamos, dos cosas, a medida que uno vaya introduciéndose en el deporte profesional o empiece a avanzar la tecnología, vamos a tener acceso cada vez mayor a este tipo de tecnología. Esta tecnología se va a ir masificando independientemente de si jugamos en fútbol profesional o lo hacemos de manera recreativa. De hecho, ya hay algunos dispositivos más económicos para el fútbol amateur, e incluso hay una empresa que se llama Lila que está desarrollando un dispositivo de GPS de menor costo, más simple, pero para introducirlo en el mercado amateur recreacional, donde se juega también a un nivel competitivo alto, y la demanda de esa población es cada vez mayor porque lo quiere hacer de una manera como lo ve en la tele o símil profesional. En este caso, lo que nosotros mostrábamos en esta progresión de control chaos es cómo una de las cosas que podemos monitorear con el GPS son las distancias a velocidades de sprint superiores a 22 km por hora y las distancias de aceleración y desaceleración de más 2 y de 2 metros sobre segundo al cuadrado y de 4 metros sobre segundo al cuadrado, que son las variables de intensidad o la forma de medir la intensidad. Estamos hablando de aceleraciones y desaceleraciones de altísima intensidad y las acciones de sprint o acciones de máxima velocidad. Y fíjense cómo desde el momento de la lesión, que fue el 24 del 3, un jugador que venía con una alta, claramente una alta volumen de sprint, fuimos incorporando progresivamente, incluso ya en la tercera semana o promediando porque esto es al inicio de la tercera semana, promediando la segunda semana, acciones de sprint en valores bastante
altos, estos son valores semanales, así como las distancias de alta intensidad también fueron valores altos y la distancia total se fue acercando a los valores incorporados en el entrenamiento. Teniendo en cuenta que estos valores previos a la lesión fueron valores muy altos, los valores de la rehabilitación o de la reinserción al deporte durante la rehabilitación son valores más similares al promedio de supuesto del promedio semanal. Fíjense que a lo que quiero plantear es la necesidad de incorporar acciones específicas del deporte durante el proceso de rehabilitación, ¿sí? Este último puntito es la semana previa al retorno deportivo. Entonces, un poco lo que le mostrábamos de la necesidad de ciertos criterios generales de retorno al juego y que lo más importante son aquellas valoraciones que la podamos realizar de manera rápida, que nos ofrezcan información rápida y no necesitamos generar un día de evaluación de retorno al juego, sino que vamos tomando parámetros durante el proceso de readaptación que nos permita tomar mejores decisiones de cuándo el jugador está en condiciones de regresar luego de una lesión muscular isquiosurales, en comparación con otro tipo de lesiones en donde nos permite el tiempo de la evolución, como puede ser la plástica ligamento cruzado anterior, a armar una batería mucho más compleja y mucho más completa de retorno al juego. Acá, las tareas diseñadas y planificadas en estos microciclos de 3, desde el control al caos, son en definitiva también tareas testigo o tareas controles en donde vamos poniendo en situación a este isquiotibial, este jugador con lesión muscular isquiosural, cada vez más compleja y cada vez más similar al mecanismo lesional, tanto en forma como en intensidad, como en cantidad. Casi me importa que las acciones de intensidad cumplan un volumen mínimo necesario, sobre todo en los últimos microciclos, de estos microciclos de 3 días, y la importancia de la utilización de estos recursos como también medición o medidas de retorno al juego. Bueno, espero haber que haya quedado claro, si no, seguramente vamos a estar habilitando el foro en breve día. Le pido también un poco de paciencia y demás. Pero, ya tenemos muchos materiales para ir viendo y seguramente algunas inquietudes y dudas que vayan surgiendo también las podemos evacuar provisoriamente o a través de este foro o en el grupo de WhatsApp, así también como cuestiones que nos van a quedar para la próxima jornada. Nos vemos en la próxima jornada. Hasta luego.